Muy buenas noches, estimados hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a nuestro culto en esta noche, culto de enseñanza, hoy día jueves 4 de junio. Damos por inicio a nuestro culto en esta noche y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Señor Jesús, te damos muchas gracias una vez más por habernos dado la vida, la salud. Gracias también que nos permites realizar este culto en esta noche, culto de enseñanza, a nuestro culto que estamos empezando en este día jueves. Bienvenidos, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, te rogamos que tú nos ayudes en esta noche y que bendigas este culto de principio a fin. Bendito Dios Todopoderoso. Queremos oír tu voz a través de tu palabra y que sea de bendición para muchas familias que nos están escuchando en sus hogares, Padre Celestial, y donde nos puedan escuchar a través de las redes sociales. Muchas gracias, Señor. En tu nombre empezamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a continuación vamos a escuchar un preludio musical a cargo del Ministerio de Alabanza. Luego de haber escuchado este preludio musical, vamos a ahora sí cantar todos juntos unos cánticos de alabanza que nos va a dirigir el Ministerio de Alabanza. Adelante. Amados hermanos, una vez más les saludo en el amor del Señor y les invito para que juntos podamos alabar a nuestro Dios con unas alabanzas y vamos a cantar para empezar el coro Hosana.
Después de haber escuchado y alabado a nuestro Dios Todopoderoso, vamos a leer la bendita palabra del Señor, que a continuación nos va a dirigir nuestro hermano Cristian Mendoza Quiliche. Adelante con la lectura bíblica y la oración central. Buenas noches, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en San Marcos capítulo 16, que lleva por título La Resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y a Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esa es palabra que nos habla en esta noche. Muchas bendiciones. Vamos a elevar una oración a nuestro buen Dios. Les pido que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la vida y la salud que tú nos das. Gracias por cuidarnos de este mal que está sucediendo. Guarda a los pastores de tu iglesia, a cada hermano que se ha quedado sin trabajo. Bendícele, provee que no le falte el pan en su hogar. Bendice a mi familia, cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Continuamos con nuestro culto en esta noche. Qué preciosa la palabra del Señor.
A continuación, vamos a cantar nuevamente todos juntos nuestros himnos congregacionales y el Ministerio de Alabanza nos dirige a continuación. Bien, hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios. Ahora lo hacemos con los himnos en la página 64, Jesús es mi amigo. Página 116, quiero seguir las pisadas del maestro.
himno en la página 101. Estad por Cristo firmes. Después de haber alabado a nuestro Dios, ahora vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. En esta oportunidad, nuestro pastor Marco Alcalde Sánchez trae la enseñanza bíblica. Muy bien, hermanos, una vez más ya estamos aquí en el culto familiar de la familia pastoral y a la misma vez hacerles llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes allí en sus hogares o en el lugar donde se encuentren. Hoy día estamos en el tercer jueves que habíamos determinado hacer un estudio breve de cada parte de lo que es la Iglesia del Señor. En la primera clase, hace 2 jueves, vimos todo lo concerniente a la definición, llamamiento, organización, estructura de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos en el jueves pasado todo lo concerniente a las doctrinas que el Señor enseñó para que cada uno de los seguidores que aceptan a Jesús como el único Señor y Salvador de sus vidas, lo practiquen como parte de la dogmática del culto cristiano. Vimos los 2 sacramentos y las 3 ceremonias. Explicamos cada una de ellas, que es todo lo que el Señor ha dejado como liturgia a su iglesia desde el momento que lo fundó hasta el momento que estamos en estos días metidos en la cuarentena, cada uno en nuestros hogares, y que nos está permitiendo usar estas redes sociales para poder llegar con el estudio y con la predicación de la palabra del Señor. En esta noche les pido su atención y si quieren tomar nota de algunos detalles, de algunos datos, algunos nombres, algunas fechas, lo pueden ustedes hacer en casa, pero sin perder la hilación, y voy a pedir a Ruth que mañana o en otro momento les pueda alcanzar el síntesis de la explicación
del mensaje de esta noche. Entonces, hoy día vamos a hacer un estudio muy corto, pero resaltando los puntos importantes de la historia de la Iglesia cristiana. Ya todos conocemos que la Iglesia se fundó aproximadamente en el año 29 de nuestra era, vale decir, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente entre 33 y 34 años de edad, recordando que su nacimiento, según el calendario romano, fue en el año 4004 después de Adán, o 4 años antes de lo que conocemos actualmente la era de Cristo, que marcó el nacimiento y luego, a los 33 años, la muerte del Señor. Ahora, hay 1000 libros por mencionar, que son muchos más, que se han escrito sobre la vida de Jesús. Pero la vida de Jesús ha sido corta en relación a los 2000 años de existencia de la Iglesia de Jesús. Vale decir que las enseñanzas que Él nos dejó y que fueron excepcionales, fueron la base, el soporte de la fe de los nuevos cristianos a lo largo de estos 2000 años. Y en cada uno de ellos, nosotros hemos ido viendo cómo el Espíritu Santo ha ido guiando para que en cada periodo, en cada generación, no se pierda la unidad de la adoración, la unidad de la liturgia, y se conserva a través de los 2000 años lo que el Señor enseñó y lo que posteriormente el apóstol Pablo fue enseñando en sus 13 cartas, que han sido el sostén teológico, doctrinal y de todo tipo de enseñanza de la Iglesia cristiana. Hagamos un salto. Uno de los principales historiadores, Orígenes, que existió en el siglo II, va a ser uno de los primeros que recopiló la esencia biográfica de la vida de Jesús, registrando los hechos más importantes, y que los primeros cristianos, después de la muerte de Pablo en el año 68 o 69 de la época cristiana, durante el periodo de Nerón, concluyó con el último escrito, el libro del Apocalipsis, que ya dimos lectura en este culto devocional, en el capítulo 22, que vivió alrededor del año 100, cuando Diocleciano, el emperador romano, había comenzado una de las más grandes persecuciones, aún más cruel que la persecución de Nerón en el año 70. Diocleciano lo hizo en el año 96 de la primera época, del primer siglo del cristianismo. Entonces, podemos nosotros decir que los padres de la Iglesia abarcan el primer siglo del cristianismo, y luego del primer siglo del cristianismo hasta el año 312, en que el emperador Constantino, conocen ustedes ya la historia y se lo ha mencionado muchas veces, dice que tuvo una iluminación, una revelación, y que a través de ella alguien le dijo: por una cruz tú vas a conseguir una gran victoria, y que cuando haya sucedido este hecho importante en la vida del Imperio Romano, entonces te acordarás de mí. Dice la tradición, esto ya no es de la Biblia, sino de los escritos del segundo siglo y del tercer siglo del cristianismo, cuando fue extendiéndose, y a la misma vez la iglesia primigenia fue adulterándose con principios y con ideas que no eran correctas. Pero llega a su clímax en el año 312, cuando Constantino
que es uno de los últimos emperadores de la parte del Imperio Romano de Occidente, efectivamente venció a sus adversarios en el año 312 y luego, por haber hecho un juramento de que el nuevo símbolo iba a ser cambiado si es que tenía la victoria, el águila que simbolizaba el símbolo de poder, de fuerza y que identificaba el perfil del Imperio Romano y su conducta social, largamente a través de más de 800 años, entonces efectivamente lo cambió por una cruz, que hasta ese momento, hay que hacer la precisión histórica, el cristianismo no sabía nada de la cruz, no le interesaba la cruz, no tenía ningún otro valor, sino el valor que el apóstol Pablo lo había enseñado en sus cartas, que era la señal de oprobio, de vergüenza y de dolor, lugar donde murió nuestro Señor Jesús. A partir del año 312, las herejías que habían empezado con Arrio, uno de los principales historiadores que no tenían la fe cristiana y que empezaron a querer desvirtuar muchos conceptos y doctrinas cristianas, Arrio, sus seguidores, para el año 312, empiezan a cambiar primero el nombre de diáconos y de líderes, de pastores, de siervos de Dios, como está en el libro de Corintios y en el libro de Gálatas, y le van a poner otros nombres. Y es así como van a aparecer ya los ancianos, los patriarcas, los doctores de la ley, y posteriormente, por el año 400 de la era ya cristiana, empieza las herejías a entrar con tal fuerza a la iglesia que la libertad que empezaron a tener en el año 312 con la victoria que tuvo Constantino, cambia la historia de la iglesia. Hasta el año 312 se reunían en cuevas, se reunían en catacumbas, en lugares desolados, en sitios donde no los podía ver la guardia romana porque los llevaban presos y los mataban. Pero a partir del año 312, uno de los edictos de Constantino es que el cristianismo se va a convertir en la iglesia oficial del Imperio Romano. Y desde ese momento, con Bizancio, que era la otra ciudad importante del Imperio Romano, se van a dividir y va a haber uno de los grandes cismas. Y este cisma político del Imperio Romano también va a influenciar en la vida religiosa de la primera iglesia. Y en el año 325 se va a llevar a cabo el primer concilio, el concilio de Nicea, donde las doctrinas que habían enseñado los apóstoles habían sufrido resquebrajamiento, adulteración, tergiversación en su interpretación bíblica, y va a dar origen que en el año 608 ya vamos a tener a los líderes, a los cardenales, a los pontífices, al Papa y toda una serie de doctrinas completamente equivocadas que la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy lo conserva. Es bueno aclarar que a lo largo del año 312 al 608 entró el culto a María, entraron conceptos equivocados como por ejemplo la santidad y la virginidad de María. El pontífice ya se llamaba así, ya no se llamaba papa, ni se llamaban diáconos, ya empezaron a aparecer los cardenales, y el sumo pontífice al que dirigía la iglesia general se le llamó sumo pontífice, tomando en el latín el significado del emperador romano, que reclamaba para sí adoración divina porque se consideraba el Hijo de Dios, y el César, recuerden ustedes, fue el primero que pidió para sí que se lo llamase como Dios, y era el pontífice. Por eso es que la Iglesia Católica dice que es la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, y tiene razón, porque se salieron del cristianismo y formaron
lo que ya en la historia universal se lo conoce como la Iglesia Católica Romana. Del año 608, para avanzar un poco, saltando algunos siglos, al siglo 1200, al año 1200, ya estamos entrando en la etapa del oscurantismo, conocido así en la historia universal, por un periodo negro y triste, donde la razón se quedó a un lado y el fanatismo, y alejado de los principios bíblicos, fue realmente la noche de la humanidad, que duró hasta el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Augsburgo, poniendo los pensamientos ya del nuevo movimiento religioso que volvían a los patrones de las Sagradas Escrituras. Pero hablemos un poco del año 1200 al año 1500, que es el periodo que se conoce, el periodo de la Santa Inquisición. Y no voy a tocar los nombres de algunos religiosos, sino lo más importante, ver que a pesar que la Iglesia Católica Romana ya no es la Iglesia cristiana, es la Iglesia Católica Romana, va a instaurar la Santa Inquisición para perseguir a todos los cristianos verdaderos que seguían la doctrina de los padres del cristianismo, de los apóstoles, como dice las Sagradas Escrituras, los que no se sujetaron al Papa, los que no asumieron las doctrinas erradas, donde María llegó a ser corredentora, cosalvadora, que está completamente salida esta doctrina de las Sagradas Escrituras, y por eso se considera la Iglesia Católica Romana como la gran ramera, que es la tipificación que encontramos en el libro del Apocalipsis. Al término de los años, veremos que esta gran ramera va a ser destruida, pero esta ramera en el año 1200 al año 1500 se calcula que mataron más de 6 millones de cristianos porque no querían reconocer la autoridad del Papa, que se consideraba el vicario de Cristo, que significa el representante de Cristo. Y más tarde la Iglesia Católica Romana va a denominar que el Papa es el mismo seguidor de Jesús o el mismo Cristo. Y no le falta razón, porque ellos sin querer están dando cumplimiento a la parte profética del libro del Apocalipsis, capítulo 8 y 9, donde se presenta ya la obra de iniquidad del anticristo, y que tiene toda una seña, que ya lo estudiamos la vez pasada, que tiene un número humano que es el número 666, y lo expliqué en su momento, que en la mitra papal está ese número como una identificación, y solo lo tiene el Papa. Bueno, de la Santa Inquisición, la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia, que tiene su basamento solamente en las Sagradas Escrituras y que no admite ningún otro libro por ninguna manera, esa Iglesia, aún que no estaba identificada porque no podía ni reunirse, porque la Iglesia Católica los perseguía y los mataba en la Santa Inquisición y los colocaba, los colgaba la gente. Bueno, fue un periodo muy triste que la Iglesia Católica Romana, aunque se ha esforzado de pedir perdón, de decir que fue un periodo de ignorancia y otro tipo de excusas, sin embargo, en las Sagradas Escrituras vemos que la palabra de Dios se cumple con exactitud. En este periodo termina la Santa Inquisición con algo que es lo más indignante. La salvación se podría comprar a través de una bula. Y es allí donde el sacerdote hasta esos momentos, Martín Lutero, un joven que quería servir a Dios, pero que quería conocer más de Roma, hizo un viaje de Alemania a Italia para conocer al sumo pontífice y tener una experiencia más profunda de la Iglesia Católica Romana. En el trayecto, es una biografía muy bonita, él fue reflexionando en todo lo que veía y observaba. Y cuando llegó a Roma, se enteró de que había un edicto de la venta de las indulgencias, que pagando
una suma de dinero X se podía tener el perdón de los pecados. Y lo más aberrante, que si se pagaba, también se podía sacar a las almas del purgatorio y llevarlos al cielo. Fue realmente un periodo el más oscuro y negro de la Iglesia Católica Romana, y será precesoramente de un acontecimiento triste cuando el Señor lleve a su iglesia y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, que será de la Iglesia Católica Romana y que muchos teólogos concuerdan que definitivamente tendrá que ser un papa con ciertas características que asombrará al mundo, porque recuerden ustedes, en el libro del Apocalipsis hay dos bestias. La primera bestia que fue herida y que luego se sanó, y viene otra bestia que tiene dos cuernos pequeños y que le da todo el poder a la bestia y lo proclama como Dios. Y el anticristo tiene que sentarse en el lugar santo para que se cumpla la desolación abominadora, para que se cumpla el momento en que el diablo mismo, haciendo destrozo, haciendo vileza y queriendo destruir todo lo que el Señor ha organizado, se sentará en el trono del templo de Jerusalén, del pueblo judío. Pero eso no nos debe preocupar mucho, hermanos, en este momento de la historia, porque históricamente Antíoco Epífanes en el siglo IV antes de Cristo hizo lo mismo y sacrificó un cerdo en el santuario de los judíos, que es el precesor del anticristo. No sabemos qué cosas hará grandiosas para poder confundir aún a los cristianos, pero la Biblia dice que el Señor le permitirá hacer grandes señales y prodigios, que aún muchos escogidos serán engañados por estas pruebas, por estas cosas maravillosas que hará el anticristo. Pero nosotros, gracias a Dios, ya no estaremos, la iglesia del Señor, para ver eso, estaremos gozando con Cristo nuestro Señor en el reino de los cielos. Pero veamos por qué afirmamos que ya estaremos nosotros en el cielo. Dejamos en el año 1517 a Lutero, Calvino en el año 1926, con una obra majestuosa de la que hablaba de la obra máxima de su desarrollo del cristianismo sobre el fundamento de los principios de Martín Lutero. Va a escribir una obra que explica por qué el pueblo cristiano se tuvo que salir, tuvo que adorar a Dios ya con fuerza y con energía, siguiendo la enseñanza de Martín Lutero, que dijo que el justo por la fe vivirá. Lo había encontrado en dos pasajes bíblicos este hermoso texto, y fue el basamento para que podamos nosotros tener un nuevo desarrollo. Desde el año 1517 y 1526 de Martín Lutero con Calvino, empieza un desarrollo con cuatro grandes líderes, Juan Hus, Juan Wycliffe, que fueron los hombres que desparramaron el pensamiento de Lutero y reclamaron que se vuelva a los originales bíblicos, pero no había Biblia. Por eso que el príncipe de Sajonia, alemán, cuando vio la predicación de Martín Lutero, lo cobijó, lo protegió, y en ese lapso de casi 1 año, 3 meses, Martín Lutero hizo la traducción de latín, que era la Vulgata General, al idioma alemán. Y desde allí se empezó a desparramar. Y como no hay causalidad ni casualidad en las cosas de Dios, en aquellos días estaba recién desarrollándose la primera imprenta que el hombre había desarrollado. Hasta el año 1998 ya vamos a ver que se elabora, se inventa la imprenta, y el primer libro que se lo va a escribir en la imprenta es la Biblia. Por eso que en el año 1560 salen los primeros escritos en la primera imprenta, y de esta manera se desparrama ya todos los escritos de Martín Lutero, de Calvino, Juan Hus, Juan Wycliffe. Aparecen muchos líderes más que logran
que la Iglesia Católica Romana vuelva a tener otra reacción con San Ignacio de Loyola. ¿Y quién fue este? Fue un monje que pidió permiso a la Santa Sede para seguir una vez más a los cristianos y perseguirlos por sus principios. Pero ya la fe había cundido con bastante fuerza en Alemania, en Francia, y se había ido también a Inglaterra. Y ustedes saben que Enrique VIII, en aquel momento emperador de Gran Bretaña, acató también la fe protestante porque se cotejaba con los escritos católicos, que no era la Biblia, sino misales que tenían ellos, porque había sido proscrita la Biblia, prohibida de leerse la Biblia, y solamente lo podían manejar los líderes religiosos, los sacerdotes, el Papa y su séquito, y el pueblo no tenía el acceso, porque cualquiera que leía la Biblia era sancionado como hereje, era puesto en la Santa Inquisición y era muerto. Eso lo conocen todos ustedes y lo conoce la historia de la humanidad. Yo estoy tratando de hacer un resumen muy ligero, muy rápido. Del año 1560, que aparecen los primeros escritos en la imprenta que recién se había descubierto, al año 1790, en el gran movimiento de la Revolución Francesa, donde cambia radicalmente el pensamiento social de la humanidad, ya que hasta aquellos días, como lo dicen Carlos Marx, Hegel, en sus obras monumentales desde el punto de vista marxista, la religión había cundido como el opio del pueblo, y esa es la explicación que dijeron ellos, porque se referían no a la predicación protestante de Martín Lutero, de Calvino o de los líderes religiosos protestantes, sino justamente a esa obra de la venta de las indulgencias, venta de la salud, a las ofrendas y a todos los negocios que hacían. Recordemos tristemente, a pasos agigantados, una vez más lo repito, la conducta de los reyes de todo el imperio romano, que estaba disperso en lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que abarca más o menos 14 estados independientes, los cuales en estos años han formado la nación europea, pero en aquellos días todos estaban bajo el dominio y el control del Papa. Ningún rey podía operar ni tener autoridad para gobernar sus pueblos si no tenía la venia y la autorización del Papa. Todo este periodo va a terminar con la Gran Revolución Francesa y aparece el idealismo y nuevos conceptos filosóficos que también cambian la conducta religiosa de la Iglesia Católica Romana, que San Ignacio de Loyola, que empezó a perseguir en su momento a todos los cristianos, en este periodo termina, se puede decir, el periodo más triste y negro de oscurantismo de la fe de la Iglesia Católica Romana, que prohibía la lectura de las Sagradas Escrituras. En el año 1800 empiezan los grandes movimientos libertarios en Sudamérica y en Norteamérica. Así vamos a ver la independencia de Norteamérica, la independencia de Perú, de todo Sudamérica, el término del gobierno del Imperio Español, y con ello también empieza un periodo de decadencia de la Iglesia Católica Romana. En el Perú, por mencionar, en el año 1840, por primera vez, están llegando un gran religioso, Pensotti, a nuestra patria, trayendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dando un salto rápido, en el año 1900, en Estados Unidos aparece por primera vez las predicaciones pentecostales y el derramamiento del Espíritu Santo de más o menos 1890 a 1914 de la Primera Guerra Mundial, se derrama el Espíritu Santo en Norteamérica y en diferentes lugares, y aparece el gran movimiento pentecostal, que tiene su auge aproximadamente entre los años 1960 y 1980. En ese periodo es cuando el pentecostalismo se desparrama por el mundo entero y la Iglesia Católica Romana empieza a sufrir una gran disminución. Ya hay naciones enteras que tienen la fe protestante, al menos, como se dice nominalmente, y muchas de ellas lo practicaron, caso Estados Unidos,
el caso de Europa, Alemania, en su momento los Países Bajos. Fueron momentos de gloria y de avance del evangelismo y con una fuerza enorme a través del pentecostalismo desde el año 1900. Se dice que del año 1900 a nuestra época, el pueblo evangélico, el pueblo protestante, los verdaderos seguidores de la fe cristiana, según el lineamiento bíblico, sin agregar ni una letra, ni quitar una letra, porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Nosotros los seguidores ahora somos en el mundo aproximadamente el 24% de la población mundial. Si estimamos que en estos momentos son 8.000 millones de habitantes, el 24%, aproximadamente una cuarta parte, 2.000 millones, son cristianos evangélicos en el mundo, quedando una tarea enorme para que nosotros tengamos que cumplir el mandato divino de predicar el evangelio a toda criatura por el mundo entero. Son como 6.000 millones de gentes que todavía no tienen esa experiencia gloriosa de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esta historia se enriquece con los dos últimos hechos que quiero mencionar, porque nos pasaríamos horas hablando de la historia de la iglesia cristiana. El 12 de mayo de 1948, el movimiento sionista de los judíos, esto está cerquita, había terminado la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo judío, dando cumplimiento sin querer, porque está escrito en la palabra del Señor, en el año 1948, las Naciones Unidas lo declaran nación independiente al pueblo judío. Y al día siguiente van a ser atacados esta comunidad judía por sus enemigos los árabes, y en una guerra violenta donde Dios mostró su poder y su fuerza y el cariño que le tiene a su pueblo escogido, hizo de que con avispas y con otros tipos de insectos, como lo narra la historia real del mundo, no fueron los soldados israelíes los que pudieron defender su reciente patria que estaba flamantita, recién juramentada por el imperio de Gran Bretaña, sino que fueron las avispas, hasta que los soldados iraquíes y de todos los países vecinos se tuvieron que retirar cuando vieron que de una manera sobrenatural en los altos del Golán, un monte muy especial que tiene el pueblo judío, allí se llevó a cabo esa guerra en el año 1948, a los 2-3 días que había sido declarado nación independiente. Hasta que en el año 1967, en la guerra de los 6 días, que así se conoce en la historia universal, y que esto es muy fresco todavía, Moshe Dayan, general de Israel, derrotó a los árabes, a los iraquíes y a todas las naciones que estaban haciéndole daño a los palestinos, a todos ellos en 6 días. Y esa es una de las grandes victorias de este comandante judío, que en 6 días, de una manera también sobrenatural y de una manera muy especial, Dios defendió de nuevo con abejas, con avispas, porque Dios tiene los recursos de las fuerzas de la naturaleza, y con eso le basta a Dios para poder destruir cualquier tecnología moderna. Hermanos, podemos seguir enumerando cómo es que la iglesia del Señor, ahora estamos a las puertas del arrebatamiento, y es el último punto que quiero tocar. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y 3, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos del 1 al 17, que en cuanto se dé el cumplimiento, el Señor Dios, con trompeta de Dios, tocará la trompeta y llevará a su iglesia a las nubes, y los que hayamos quedado vivos, si es que es en el periodo en que tenemos vida, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que habríamos muerto, si es que el Señor ya nos mandó a descansar al sepulcro por un tiempo, seremos levantados, resucitaremos para ir al encuentro con Jesús en el aire. Y una vez que estamos allí, viene ya
una parte que los incrédulos no lo pueden aceptar, pero que tú, hermano, sí lo conoces y debes fundamentar tu fe en la palabra. Mientras aquí se da la gran tribulación, 7 años de dolor en todo el género humano, donde va a haber las 21 plagas que están en el libro del Apocalipsis, diseñadas como señal y como castigo a la vez. Nosotros estaremos en el reino de los cielos. Mientras acá están en la gran tribulación, nosotros estamos en las bodas del Cordero. Y luego vendremos a instaurar el reino milenial con Cristo Jesús. Y hablo todo esto porque todo esto es la iglesia. Y todo esto va a suceder no a un grupo de personas, no a una organización religiosa, no a un líder, sino a la iglesia de Jesús, a su cuerpo, a los hombres y mujeres que Él redimió y que pagó el precio de su sangre en la cruz de Calvario. Estaremos en la gran mesa, en las bodas del Cordero, vendremos en el milenio a gobernar con el Señor y estaremos esperando que al término del milenio se dé el gran juicio del trono blanco, donde comparecerán todos los muertos de todo lugar, del mar, de la tierra, del Hades y de todo sitio, y compareceremos ante el trono blanco para ser juzgados, para que unos vayan a la vida eterna y otros al lago de fuego de condenación eterna. Tú y yo, que ya hemos aceptado a Jesús, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, y cuando estemos delante del trono no abriremos nuestra boca, sino será el Señor como abogado nuestro quien defenderá y dirá: este es mi hijo, a este lo he salvado yo con mi sangre que derramé en la cruz de Calvario, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y escucharemos una voz linda que dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, un gozo para siempre, con la presencia de nuestro Dios, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Y aquellos que rechazaron a Jesús y que no le aceptaron como Señor y Salvador, irán a la condenación, y será por siempre, donde el fuego jamás se apaga, donde el fuego no se consume, y es el castigo de Satanás, de sus demonios, de sus huestes infernales y de todo hombre y mujer que ha negado a Jesús y que no le ha aceptado como el Señor y Salvador. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que no lo podrá detener ni Satanás, ni el virus COVID-19, ni los que vayan a venir. No estés preocupado, hermano, por el virus que te puede hacer daño. Preocúpate de aquel que puede mandar, como dice la Escritura, al infierno el cuerpo y el alma. No nos preocupemos del COVID ni de cualquier otro que nos puede quitar solo la vida física, porque la vida espiritual y las coronas de premio que Dios nos dará cuando seamos juzgados ante el trono blanco, ni el virus ni nadie nos podrá quitar esa corona que Dios le ha dado a todos sus hijos. Que Dios te bendiga. Espero que en algo te haya servido. Y si hay alguna oscuridad, alguna cosa que no ha sido clara en la exposición, recurre a cualquier libro de historia de la iglesia o de la historia universal y podrás confirmar esto que he hablado y muchas cosas más que por tiempo no ha sido posible poderlas explicar. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta el próximo domingo. Amén. Preciosa la palabra del Señor, la enseñanza de esta noche que hemos tenido. Pidamos a nuestro Dios que nos ayude a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Vamos a cantar unos cánticos de alabanza, cánticos de gratitud a continuación. Sigamos alabando a nuestro Dios con gozo y alegría, y ahora vamos a cantar el coro Mientras tenga yo.
continuación tenemos los anuncios para la iglesia y los hermanos que nos están escuchando. No olvidar este sábado
este sábado 6 de junio, nuestro gran culto de agradecimiento a nuestro Dios allá en nuestro estadio Cristo el Señor. Desde las 6 de la mañana estaremos alabando y adorando a nuestro Dios Todopoderoso, pero a las 10 de la mañana estaremos con un precioso culto con todos los hermanos y amigos que nos puedan visitar, cumpliendo por supuesto con todos los protocolos que ha dictado, ha ordenado para nuestro cuidado el gobierno central. Les invitamos que nos puedan acompañar. Vamos a estar después de 3 meses participando también de la Santa Cena de nuestro Dios. Muchas gracias, estimados hermanos, que nos han estado escuchando en esta noche. Que Dios los bendiga y nos ayude a estar firmes siempre alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a darle gracias a Dios, a despedirnos de este momento, pensando nuevamente reunirnos y alabar a nuestro Dios en otra próxima oportunidad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por habernos guiado un momento en este culto tan precioso que hemos tenido en esta noche. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que nos han podido escuchar. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, que tú lo puedas guardar, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros seguiremos alabándote y glorificándote a través de este nuevo medio que en esta oportunidad hemos podido alabarte, Dios Todopoderoso. Guarda a mis hermanos, guarda a nuestros pastores que siempre nos están guiando, Dios Todopoderoso. Nos despedimos, Señor, de este culto, pensando y creyendo que vamos a estar nuevamente en otra oportunidad alabándote y glorificándote. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Hasta luego.